Hola, ¿qué hay de nuevo? ¿Cómo estás, mi biogerente? ¿Cómo van estos días llenos de éxito y buena energía? Y pues como una buena noticia, me complace decirte que vengo con el quinto tutorial del curso en programación en Arduino con Tinkercad recargado con un super tutorial donde voy a hablarte acerca del uso de librerías para el diseño y la puesta en marcha, la ejecución de un circuito complejo. En este caso nos vamos a basar en el diseño de un datáfono, el cual pues es un código que recopilé de varias fuentes en internet, pero que personalicé al mejor estilo de Globus Biogestión. Si no te has inscrito al canal, hazlo en este mismo instante porque vamos a mostrar este circuito y otros más que te van a ayudar en tu vida profesional. Vámonos entonces sin más preámbulos con esta experiencia de conocimiento donde yo voy a entrar por acá a la interfaz de Autodesk Tinkercad de Globus Biogestión. Recuerda que yo te voy a poner un bloc de notas con el código para que puedas descargarlo y puedas más fácilmente trabajar aquello. Este va a estar en la descripción del video. Entonces, como te mencionaba anteriormente, vamos a darle clic acá y vamos a entrar a este diseño de datáfono que va a estar gestionado mediante el uso de librerías. A diferencia de los circuitos anteriores, pues que había trabajado en estos tutoriales de este curso, para la presente ocasión, lo que voy a hacer es primero explicarte el funcionamiento general, o sea, en qué consiste este circuito, cuáles son las opciones que tiene. Luego te voy a mostrar ya realizada la conexión electrónica tal como la ves y te la voy a explicar paso a paso. Y finalmente el desarrollo del código. Esto pues dado que si me pongo pues a hacer las conexiones en tiempo real, pues el tutorial saldría excesivamente extenso. Entonces, para empezar a mostrarte la funcionalidad, voy a iniciar con el simulador y entonces, pues primero te voy a hacer un breve paneo sobre los componentes que están implicados en este diseño. Por un lado tenemos una placa Arduino Uno, tenemos un display LCD de 16 por 2, vamos a tener un teclado matricial, un potenciómetro, una resistencia de 330 y una protoboard pequeña. Como te indicaba, pues esto es una simulación de un datáfono que pues este dispositivo para hacer pagos online de manera electrónica. Entonces lo que vamos a tener es un teclado donde vas a poder digitar una clave de 4 dígitos, la cual pues va a mostrarse cada dígito por un breve periodo de tiempo y después se va a enmascarar con un asterisco, pues cuestión de que haya seguridad para que las demás personas no sepan tu clave. Y va a tener unas opciones adicionales que aquí las puse como botón de cancelar, de corregir y de enviar, pues perfeccionando esta simulación pues para que quede lo más real posible. Te voy a mostrar entonces cómo funciona. Primero pues acá desde el lado del potenciómetro podemos regular lo que sería el contraste del display LCD. Entonces si lo ponemos alto pues entonces se va a poder observar el texto. Ahora tú vas a poder digitar cualquiera de los números y como te indicaba, pues entonces va a haber un breve lapso de tiempo donde se va a ver el dígito, pero luego va a quedar enmascarado por una señal de asterisco. Eh, el primer botón, el de cancelar, entonces si tú lo oprimes, va a cambiar este mensaje. Entonces aparece clave cancelada y va a permitir que entonces inicie el proceso de ceros, como te das cuenta. Este botón cancelar está programado de tal forma que si no hay ningún dígito, pues entonces el botón no se va a accionar, pues porque ¿qué voy a cancelar si no he escrito absolutamente nada? Ahora, por otra parte, tenemos el botón corregir, con el cual lo que vamos a hacer es un borrado y nos vamos a desplazar hacia atrás, es decir, de derecha a izquierda, pues para poder cambiar los dígitos. Por ejemplo, aquí yo voy a poner un 33 y de pronto, nos equivocamos, entonces yo puedo ahora poner un 27, por ejemplo. Este está programado de tal manera que pues va a permitir el borrado de los 4 dígitos, pero cuando lleguemos a 0 dígitos, entonces va a refrescar totalmente la pantalla, tal como puedes ver.
Ahora para el botón de enviar, pues es el de enviar la clave, se supone que es el botón verde del datáfono, en donde está programado de tal manera que si tú le das clic, si lo oprimes, pero no tienes todavía la clave de 4 dígitos, el botón no se va a accionar. Dicho botón solo se va a accionar hasta que tú tengas los 4 dígitos completos. Entonces, básicamente ese sería el funcionamiento. Los botones de asterisco numeral y botón D están desactivados. ¿Cómo es la conexión? Entonces, empecemos a mirarlo por ese lado. Voy a acá detener la simulación y entonces voy a hacer un poquito de zoom in. Es que este es, listo, pone a veces cierto problema es eso. Listo, entonces primero lo que nosotros tenemos que hacer es conectar el teclado matricial. Yo he hecho dos conexiones, una en color amarillo y otra en color verde, que van a representar input y output respectivamente. Es decir, que los amarillos, lo dije creo que en sentido contrario, los amarillos van a salir del microcontrolador y van a entrar al teclado matricial. Por eso lo amarillo también lo puse arriba, porque son conexiones que salen de la placa Arduino Uno y van a entrar al display LCD. O sea que todo lo que es amarillo sale del microcontrolador, entra al otro componente. Para ello vamos a recurrir a 4 entradas que ellas van a constituir las filas del teclado matricial. Si no tienes de pronto muy claro cómo funciona este tipo de teclado, te recomiendo pues que hagas una revisión adicional a través de internet, pero lo que te puedo decir básicamente es que este teclado es una matriz que funciona realizando un barrido o una búsqueda donde tú al oprimir una tecla va a hacer una búsqueda de fila y luego por columna para identificar la posición de esa tecla en la matriz y generar una cierta acción. Ahora, todo lo que está color verde, entonces vendría a ser lo que entra a la placa de Arduino Uno. Entonces, por ejemplo, nos damos cuenta que desde el dispositivo LCD a la placa Arduino no está entrando absolutamente nada y el teclado matricial sí están entrando lo que serían las columnas. Bueno, eso sería la explicación general, pues entonces tenemos la conexión a fuente y a tierra desde la placa Arduino Uno hacia la protoboard. Como te indicaba, esto es una resistencia de 330 ohms. Acá del teclado, perdón, de la pantalla LCD, entonces lo que vamos a conectar desde la placa Arduino Uno es selección de registro, que sería este pin número 4. Vamos a conectar este que dice activar y los que dicen DB4, DB5, DB6 y DB7. Lo que sería el LED de ánodo, recuerda que al hablar de ánodo estamos haciendo énfasis a conexión a fuente, entonces por eso estaba en rojo. Y esta sería la conexión a cátodo, entonces lo vamos a tener como tierra respectivamente. Tierra y potencia pues van a ser las entradas que van a alimentar este tablero. Pero entonces ahora sí miremos el código para írtelo explicando poco a poco. Entonces primero, recuerda que siempre que programes un microcontrolador, un Arduino, lo primero que vas a hacer es a determinar los pines y a crear los tipos de variables. Entonces, como nosotros vamos a usar librerías en esta ocasión, que no las había utilizado en los tutoriales anteriores, pues voy a explicarte rápidamente qué es una librería, que acá se llaman bibliotecas. Una librería son fragmentos de código preconfigurados que van a permitir facilitar el desarrollo de los códigos, dado que estas librerías ya tienen como ciertas funciones creadas que van a permitir manejar de una manera más profunda distintos componentes electrónicos. Entonces, en esta ocasión, precisamente estoy importando la librería tanto del display LCD, que es el liquidcrystal.h, y para el teclado matricial, que sería el keypad.h. La sentencia siempre va a ir encerrado en este tipo de llaves que parece el menor que y el mayor que. Entonces ahí efectivamente pues pongo que esto es para incluir las dos librerías.
Luego, entonces, lo que vamos a empezar a definir son los tipos de variables. Entonces, vamos a tener una const byte filas 4, es decir, vamos a tener 4 filas que pertenecen al teclado matricial. Y después vamos a tener const byte columnas 4, que serían 4 columnas del teclado matricial. O sea que tenemos 4 por 4, 16 valores en esta matriz. Entonces, lo que hago después es establecer cuáles son los pines de la placa Arduino Uno que van a alimentar a cada uno de ellos. Entonces, primero ponemos pin filas, que vendrían a ser los que entran, y entonces vamos a decir que son 4. ¿Cuáles son los pines que entran? Son los que tenemos por aquí arriba, que efectivamente serían la entrada 2, la entrada 4, la entrada 7 y la entrada 8, que la tenemos por acá. Ahora vamos a establecer las salidas que te había indicado que tenía en verde por aquí en esta conexión, que serían los puertos 17, 16, 15 y 14, que respectivamente van a ser equivalentes a los analógicos 3 al 1. Es importante que esas columnas las conectes a los puertos analógicos. Ten en cuenta eso. Asimismo, pues entonces los pines sí los conectamos a puertos digitales. Luego, abajo lo que hacemos es establecer una variable de tipo char, o sea, character, es decir, una variable de tipo texto, que vamos a denominar teclas. Y teclas va a estar compuesto por la matriz de 4 filas con 4 columnas. Entonces aquí tendríamos los 16 valores, que lo que hice fue poner entre estos corchetes lo que serían las teclas respectivas del teclado matricial. Entonces 1, 2, 3A, 4, 5, 6B, 7, 8, 9C, asterisco 0 numeral D. Listo. Entonces ahí estaría el arreglo de la matriz. Luego, a través de una función específica de la librería que hay para controlar el teclado matricial, entonces llamo la función keypad. Entonces la bauticé teclado. Este nombre sí es, digamos, personalizado, este teclado. Keypad sí es como la función que tiene los distintos argumentos. Entonces se va a poner las teclas, coma, los pines que constituyen las filas, coma, los pines que constituyen las columnas, coma, las filas y las columnas, pero ya entonces los valores, no los pines, sino los valores. Entonces ahí ya cerramos el código necesario para trabajar con la librería Keypad. Luego creamos otra variable de tipo char, que sería character, que lo vamos a bautizar tecla, no teclas, como lo tengo acá, sino tecla. Y esta es la que me va a servir para almacenar en el display LCD el valor de la tecla que se esté pulsando. Luego vamos a crear otra carácter que vamos a llamar código y va a tener una longitud, que es esto que está aquí en estas llaves angulares, de 5 espacios. Tú te preguntarías, bueno, Juan Pablo, ¿y por qué si vamos a crear una clave de 4 dígitos, tú estás poniendo que char es un código de 5 dígitos? Lo vamos a ver más abajo, y es que cuando creamos el botón de corregir, necesitamos un espacio adicional para podernos devolver. Por eso no le ponemos una longitud de 4, sino de 5. Ya vamos a ir viendo cómo funciona esto. Luego vamos a crear una variable entera, que sería esta int, que la bauticé dígito, que va a empezar por un valor de 0. Y luego otra variable char, que sería character, que la bauticé borrador, que específicamente es para el botón de corregir, que va a consistir en un retroceso de un dígito, como lo vamos a especificar más adelante. Luego hacemos la parametrización de la función, como aquí tenemos keypad, abajo tenemos liquid crystal, que vendría a ser respectivamente la función de esa librería, donde lo bauticé como LCD, donde vamos a poner los pines de entrada de conexión a este LCD, es decir, los pines que viajan desde la placa Arduino Uno hasta acá. Por eso pongo que es la conexión física en el orden S, que vendría a ser este de acá, RS, perdón, es que acá está para un ladito, RS, que es el del selector de registro, activar, que sería E,
y después respectivamente db4, db5, db6 y db7. Acá lo tenemos, entonces lo vamos a poner en ese orden. Nunca olvides poner el punto y coma después de diligenciar, digamos, de llenar los valores de esta función. Listo, entonces ya tenemos toda la primera parte, que es la de llamar la librería y establecer lo que serían los parámetros que contiene cada una de las variables y pues los tipos de variable. Luego entonces nos vamos a la sentencia grande void setup, donde como te he explicado en tutoriales anteriores, acá lo que vamos a hacer es definir cómo se van a utilizar los pines. Entonces primero ponemos pin mode de lo que serían los pines 3, 5, 6, 9, 10 y 11, que vendrían a ser respectivamente los que eh, 3, 5, ajá, son los que están entrando al display LCD. O sea, estos son los output, que vendrían a ser señales digitales de salida, y que son los que están entrando a el display LCD. O sea, serían 6 pines en total. Yo usé los PWM, puesto que estos facilitan, recuerda, digamos, esa simulación de lo que sería una salida digital, pero que tienen un comportamiento analógico. Esos son los puertos PWM, que en la placa Arduino Uno pues son los que van a tener esta rayita que parece la parte de arriba de la letra ñ. Luego entonces vamos a programar el lcd.begin, que es darle inicio a este tablero, a este display LCD, pues para que se empiece a ver, donde este 16.2 lo que representa es la cantidad de columnas y la cantidad de filas. Vamos a decir que estamos trabajando con un display de 16 columnas por 2 filas. Listo, entonces ya tendríamos toda la sentencia grande void setup. Recuerda que esa siempre empieza y debe cerrar con corchetes. Vamos entonces a la otra sentencia grande, que es la void loop, que es donde ya vamos a empezar a programar las iteraciones o los ciclos que nos van a dar las funcionalidades del teclado matricial y que se va a exhibir en el teclado, la pantalla, en el display LCD. Entonces lo primero que hacemos es decir tecla igual teclado.getKey. Entonces, esta es una sentencia que va a servir para que cuando oprimamos cada una de las teclas, entonces se registre esa acción. O sea, si oprimo 1, entonces estamos diciendo con esa sentencia que va a reflejar lo que yo ponga como instrucción que va a suceder cuando oprima la tecla 1. Entonces empezamos a programar primero las de los números, que esas pues con que tú programes una ya vas a tener el resto. Entonces te la voy a explicar paso a paso. Entonces tú empiezas con una condición if, donde vas a decir si la tecla que se oprime, que es esta variable que tienes arriba, es igual a la 1, o sea, si estás oprimiendo esta, entonces, ¿qué vas a hacer? Entonces ahí pongo otro if que lo denominé dígito inferior a 4. ¿Por qué es necesario poner este segundo if? Porque de no hacerlo, lo que sucede es que si iniciamos la simulación, yo hubiera podido poner aquí un 1, otro 1, otro 1, otro 1 y podría seguir poniendo unos. Tal vez no se verían en la pantalla, pero lógicamente sí se seguirían contando más y más posiciones en esos dígitos. Entonces, ¿eso qué me impide? Que, por ejemplo, programe correctamente el botón enviar, porque el botón enviar es cuando la clave es de 4 dígitos específicamente. Entonces, así no se vea en el display si yo hubiera seguido oprimiendo unos, digamos, de manera subyacente dentro del código. Ya voy en el dígito 10, cuando yo le dé aquí enviar, no me enviaría porque ya tendría más de 4 dígitos. Entonces, por eso es importante poner esta sentencia if dígito inferior a 4. Por eso yo lo pongo acá, no permitir más de 4 dígitos, así sean invisibles. Ya te expliqué eso de que así sean invisibles. Ahora, más abajo voy a poner código. ¿Qué código va a ser dígito más 1 igual a tecla? Es decir, que este es el dígito de partida. Acuérdate que yo había puesto arriba que la variable char código era de 5 espacios y no de 4. Entonces, que yo te había dicho que te iba a explicar cómo así que si yo necesito una clave de 4 dígitos, entonces aquí está definiéndola como de 5 dígitos.
Y es precisamente por eso que aquí yo voy a empezar como dígito más uno, para que no tenga 5 dígitos, sino 4. Ya vas a ver por qué más abajo lo hacemos de esa manera. Pero entonces ya al empezar de dígito más uno, pues entonces ya empezaría a contar con un dígito adicional, o sea que ya no tendríamos 5 espacios, sino 4. Por eso decimos que es el dígito de partida a nivel de posición. Luego ponemos en la sentencia lcd.setCursor, entonces voy a poner dígito que empiece desde ahí, más 6 espacios a la derecha y que me aparezca en la fila de abajo. O sea que simplemente este LCD set cursor es para que el cursor, cuando uno empieza a digitar, específicamente se posicione aquí donde te estoy mostrando. Eso es el lcd.set cursor. Luego entonces damos la sentencia lcd.print tecla. Entonces la idea es que se visualice en el display LCD específicamente la tecla que se está oprimiendo. Entonces si oprimo 6, pues que se vea el 6. Pero entonces para generar el posterior enmascaramiento con un asterisco, entonces lo que yo hago es poner un delay de 1000 milisegundos, o sea que dure un segundo mostrando el número y que luego ese mismo dígito, igual a dígito más uno, que es, esto quiere decir que se va a ir corriendo a la derecha cada vez que uno empieza a digitar, digamos, una nueva tecla, que eso es lo que va a permitir ese movimiento de izquierda a derecha, ¿sí? Que yo empiece a ir digitando y me vaya desplazando a la derecha. Y después voy a poner el lcd.print y decir que eso me lo enmascaré con un asterisco y lo pongo entre comillas sencilla para que sea de tipo texto, como un char. Y luego hacemos eso para todas las teclas numéricas. Entonces ya por ese lado lo tendríamos. Ahora vámonos con las teclas de funciones. Vamos con la tecla, con el botón cancelar, que sería este primero. Entonces, ¿qué es lo que estamos diciendo? Si dígito es mayor a 0, entonces esto es lo que me garantiza que yo no pueda cancelar si no he escrito absolutamente nada. Digamos aquí el botón no va a funcionar. Eso me va a garantizar ese if. Entonces después pongo lcd.clear. Entonces esta es una sentencia para borrar todo el display. El lcd.clear borra todo lo que esté escrito, lo deja en ceros. Después digo dígito igual a 0, entonces estoy reiniciando la posición de los dígitos, es decir, para que otra vez empiece desde el primer dígito de izquierda a derecha. Luego doy lcd.setCursor, donde estoy posicionando el cursor al inicio, porque lo que yo estoy diciendo es primero borro la pantalla, luego pongo el cursor al inicio y luego lcd.print que vuelva y escriba clave cancelada. Dejo eso 2 segundos, vuelvo y me posiciono al principio y retorno al mensaje, digite su clave. Entonces ahí el primer lcd.print es eso. Me posiciono al principio, pongo clave cancelada, tiene un delay ahí de 2 segundos y entonces nuevamente digite su clave. Muy sencillo, ¿verdad? Listo. Vámonos entonces con la tecla de corregir. Esta es un poquito más compleja. Entonces, si se oprime la tecla B, estamos diciendo, bueno, párese en código, pero date cuenta que ya no es dígito más uno, sino solo dígito. O sea que aquí yo sí voy a tomar los 5 espacios de dígito. ¿Por qué lo hago de esa manera? Te lo voy a explicar. Cuando yo voy de izquierda a derecha, entonces pues veo este efecto. Pero ¿qué pasa? Que si yo voy en sentido contrario, o sea, de derecha a izquierda, yo necesito que el dígito siguiente se me muestre una posición atrás para que me sobrescriba este de acá. Si no lo hubiera hecho de esa manera, entonces ¿qué va a pasar? Que el siguiente dígito va a aparecer acá. Así yo estuviera borrando, me va a aparecer aquí al frente. Y yo lo que necesito es devolverme una posición. Entonces, para eso yo necesitaba tener parametrizado código, ¿cierto? Lo miramos por acá. Exacto, tenía que tener la variable código como 5 espacios. ¿Por qué? Porque cuando yo esté en el quinto espacio, en esta ocasión me va a borrar el cuarto. Entonces ahí ya tendríamos nuevamente una clave de 4 espacios. Espero pues haya quedado claro esto que te acabo de explicar. Entonces ahora lo que voy a hacer es posicionar el cursor, pero ya no lo voy a posicionar en dígito más 6, 1, sino en dígito más 5, 1. ¿Por qué? Porque lo que yo necesito es que empiece a sobreescribir lo que está atrás. O sea, como quien dice, empezarme a devolver. Entonces, luego voy lcd.print
y utilizo la variable que especifiqué al principio que era borrador y pues como borrador es igual a 0, entonces ahí es donde se ve el efecto de que esto me lo reemplaza por un 0. O sea, cuando queda, digamos, la casillita así en blanco, eso quiere decir un 0. Luego, lo que estamos diciendo es que me empiezo a devolver de derecha a izquierda. Por eso dígito ahora no es dígito más 1, sino dígito menos 1. Entonces ahí nos empezamos a devolver. Puedo subir y bajar. Subir y bajar. ¿Listo? Y luego vamos a poner dos condiciones. If dígito menor a 0 y if dígito mayor a 4. ¿Para qué van a servir esos dos if? Van a marcar los límites de escritura a la izquierda y a la derecha. Entonces vamos a decir, si el dígito es menor a 0, entonces lo que voy a hacer es que voy a dar un LCD clear, voy a borrar todo, que es este efecto. ¿Por qué era necesario hacer eso? Porque si no, como nos estamos desplazando de derecha a izquierda y estamos teniendo en cuenta 5 dígitos, lo que me hubiera pasado es que yo hubiera escrito, por ejemplo, esto acá y cuando yo empiece a borrar, se me van a empezar a desplazar ubicaciones por aquí a la izquierda. Y no queremos que suceda eso. Y if dígito mayor a 4 es precisamente para que no hayan nuevamente esos caracteres invisibles que no se van a ver aquí en el display LCD, pero que pueden seguir por acá, por acá, por acá. Entonces después yo le daba a borrar y resulta que el cursor se me enloquecía y me aparecía en cualquier parte. Entonces para eso es el dígito mayor a 4. Entonces date cuenta que aquí estamos aplicando la condición de borrador. Finalmente, entonces tenemos la tecla de enviar, entonces estamos diciendo que si se oprime la tecla C y siempre y cuando los dígitos estén completos, o sea que sean los 4, entonces por favor límpieme la pantalla, reinícieme la variable del dígito, párese al principio del display, que sería en la posición 00, póngame el mensaje clave enviada, demórese 2 segundos de esa manera, vuélvaseme a posicionar al principio y vuelva y póngame el mensaje, digite su clave. Y entonces ahí es cuando vamos a ver este efecto por acá. Con esto entonces doy por terminado este tutorial, espero te haya quedado supremamente claro, aunque obviamente si tienes preguntas y me estás viendo a través del canal de YouTube me puedes escribir que yo te puedo contestar acerca de todas las dudas que tengas de cómo configuramos ya sea la conexión electrónica o el código en este tutorial. Si me estás viendo a través de las aulas virtuales de Globus Biogestión, entonces puedes comunicarte conmigo a través de cualquiera de los medios dispuestos para tal fin y si no te has suscrito al canal de Globus Biogestión, hazlo. ¡Hazlo! Porque vamos a seguir dando tutoriales en temas de ciencia, tecnología, ingeniería, realización personal y empresa. Finalmente, recuerda que Globus son soluciones prácticas a problemas complejos.